Buenas tardes. Esta semana vamos a trabajar con el sistema endocrino. Si ustedes recuerdan lo que habíamos visto cuando hablamos del sistema nervioso, dijimos que el sistema nervioso coordinaba las funciones de nuestro organismo. Y esto lo hacía a través de los nervios, ¿sí? de los nervios periféricos. Teníamos nervios periféricos que recibían la información, ya sea tanto del exterior como de nuestro propio cuerpo, es decir, sensoriales y sensitivos. Ellos iban a llevar la información al sistema nervioso central, donde se iba a integrar, se iba a procesar y se iba a elaborar una respuesta que iba a ser transmitida, digamos, por nuestra neurona motora. Y eso iba a producir un cambio, ¿no es cierto? Ahora bien, dijimos que el sistema nervioso no trabajaba solo, ¿sí? Lo hacía coordinado o junto con otro sistema que se denomina endocrino. El sistema endocrino se caracteriza por producir señales químicas. Estas señales químicas se denominan hormonas. Vamos a ver que tienen distintas composición química, pero lo importante de estas sustancias químicas o de estas hormonas es que son transportadas por la sangre en el sistema circulatorio, van a ir o van a llegar o van a distribuirse por todo el organismo, pero van a actuar solo en aquellas células en donde encuentren un receptor para ellas, ¿sí? Es decir, que la hormona va a actuar como si fuera una llave y la célula que tiene el receptor vendría a ser como una cerradura, ¿sí? Entonces, esta hormona es transportada por la sangre, llega a todo el organismo y va a actuar en aquellas células en donde encuentre un receptor para ella. Entonces vemos que tanto nuestro cerebro como nuestro cuerpo, con sus distintos componentes, están todos conectados, ya sea a través de señales eléctricas, ¿sí? Que serían los cables, como cables eléctricos, que sería nuestro sistema nervioso, y a través de circuitos bioquímicos o químicos que circulan en el sistema circulatorio a través de la sangre. Ahora bien, si ustedes recuerdan, decíamos en las primeras clases que el epitelio lo podíamos clasificar en epitelio pavimentoso o de revestimiento y epitelio glandular o secretor. Este epitelio glandular o secretor es el que va a formar las glándulas, ¿sí? Y la función que tiene es sintetizar sustancias. Estas sustancias las puede liberar ya sea al exterior o al interior. Entonces, según cómo liberen las sustancias, vamos a describir un tipo de glándula exócrina o un tipo de glándula endocrina. Y también un tipo de glándula mixta. En el caso de ser una glándula exócrina, vamos a ver que lo que la célula fabrica lo libera hacia un conducto. Este conducto va a liberarse hacia el exterior, ¿sí? Ahora lo vamos a explicar mejor. Entonces la glándula, que estaría acá, va a fabricar una sustancia química, la va a liberar a un conducto, y este conducto lo va a liberar hacia el exterior. Mientras que en el caso de las glándulas endocrinas, fabrican también una sustancia química que la van a liberar a la sangre, ¿sí? Y esa hormona va a ir a producir cambios, ¿sí? En alguna otra célula de nuestro organismo. Mientras que tenemos glándulas mixtas. Estas glándulas mixtas, por ejemplo, como el páncreas, en donde vamos a encontrar tanto un componente endocrino como un componente exócrino, ¿sí? El componente endocrino del páncreas se encuentra en lo que denominamos islotes de Langerhans y fabrican hormonas, como por ejemplo la insulina, el glucagón y otros péptidos que van a liberarlos a sangre, hacia la sangre, ¿sí? Y van a ir a producir cambios, como ya vamos a ver, en distintas células, por ejemplo en el tejido adiposo. Bien. También el páncreas tiene una función exócrina. Esa función exócrina del páncreas se da a través de los acinos, ¿sí? Que es un conjuntito de células epiteliales, que es el componente exócrino del páncreas, que van a liberar sus enzimas o su producción hacia un conducto,
Y ese conducto que se llama conducto de Wirsum va a desembocar o va a liberar esas sustancias en nuestro tubo digestivo. ¿Está bien? Ahora bien, vemos acá un ejemplo de lo que les estaba contando. La glándula exócrina, como vemos acá, tenemos, por ejemplo, esto es un epitelio, vemos que tenemos la glándula con un conducto, las células epiteliales que forman la glándula van a liberar lo que ellas producen hacia ese conducto, y ese conducto lo van a liberar al exterior, ¿sí? Mientras que en las glándulas endocrinas vemos que están en íntimo contacto con los vasos sanguíneos, ¿sí? Y lo que ellas producen lo van a liberar hacia el torrente sanguíneo. Esa hormona o esa sustancia va a ir a actuar en células, ¿sí?, que tengan receptores para esta hormona o para esta sustancia. Bien, por ejemplo, ejemplos de glándulas exócrinas, tenemos las glándulas sudorípara, ¿sí?, que la encontramos en la dermis, esto sería epidermis, esto sería dermis, acá tenemos la glándula sudorípara, libera su contenido, ¿sí?, en un conducto, y ese conducto va a comunicarse con el exterior, va a salir nuestro sudor hacia el exterior, ¿está bien? Eso es una glándula exócrina. Lo mismo pasa con la glándula mamaria, que como vemos, los componentes, los distintos acinos van a producir leche, ¿sí?, a la producción láctea. Esa producción láctea en el momento de la succión va a salir hacia el exterior, ¿sí? Esas son glándulas exócrinas. Ahora bien, tenemos las glándulas endócrinas. Las glándulas endócrinas, la característica que tienen es que no tienen conductos, ¿está bien? Entonces, su secreción la vuelcan hacia el torrente sanguíneo. Esta producción de las hormonas, de las glándulas, va a coordinar las distintas funciones de los aparatos y sistemas de nuestro cuerpo, junto con nuestro sistema nervioso, ¿sí? Tenemos glándulas endócrinas propiamente dichas, como ser la hipófisis, la glándula pineal, la tiroides, paratiroides y las glándulas suprarrenales, que son las que vamos a ver en esta clase. Bueno, entonces, aparte de estas glándulas, que son glándulas endocrinas propiamente dichas, es como que su función específica es ser glándula endocrina, tenemos otros órganos en nuestro cuerpo que tienen una función y también función endocrina. Por ejemplo, los testículos, aparte de producir los espermatozoides, tienen grupos de células que tienen función endocrina, ¿sí?, como son las células de Leydig que secretan testosterona. Los ovarios tienen la función de producir las gametas, ¿sí?, es decir, los ovocitos, y también tienen células, en este caso las células foliculares, que ya vamos a ver, que van a producir estrógenos y progesterona. El timo, lo mismo, aparte de su función en la maduración de los linfocitos T, que vamos a ver cuando veamos inmune, también produce hormonas, como ser la timosina, la timopoyetina, interleuquinas, ¿sí? La placenta, aparte de su función en el intercambio gaseoso entre la sangre materna y la sangre fetal, tiene también una función endocrina, a través de la producción de somatotrofina coriónica, gonadotrofina o progesterona, por ejemplo. Lo mismo, acuérdense del páncreas. El páncreas tiene una función endocrina, a través de la secreción de insulina, glucagón o somatostatina y otras más, que no están acá en el cuadro, y también tiene una función exócrina, por ejemplo, con la amilasa pancreática, ¿sí?, que es una enzima digestiva que va a intervenir en la digestión, que vamos a ver en el sistema digestivo. También el riñón no solo va a filtrar la orina, va a filtrar la sangre para producir la orina, sino que también tiene función endocrina, ¿sí?, a través de la secreción de renina, acuérdense de la renina que ya vamos a ver, la eritropoyetina que interviene estimulando la médula ósea para la producción de glóbulos rojos, ¿sí?, y las prostaglandinas que también vamos a ver cuando veamos inmune. También, aparte de estos órganos que tienen grupitos de células que tienen función endocrina, tenemos células individuales, por ejemplo, en el tubo digestivo, que van a secretar hormonas. Por ejemplo, secretina, motilina, gastrina, serotonina,
Lo mismo que en el corazón, también tenemos un grupo de células que van a producir la secreción del factor natriurético atrial, ¿sí? Entonces, tenemos glándulas propiamente dichas, tenemos órganos, ¿sí?, que tienen función endocrina y otra función más, y tenemos células aisladas en todo nuestro tubo digestivo que secretan hormonas. Bien, este es un resumen, ¿sí?, de las distintas glándulas de nuestro organismo con las secreciones de cada lugar, ¿sí? Bien, ¿qué características tienen las hormonas? En general son que se producen, necesitamos poca cantidad, ¿sí? Necesitamos poca cantidad, pequeña cantidad. Tienen receptores específicos en las células, ¿sí? Acuérdense, la llave y la cerradura. Actúa solo en la célula que lo va a reconocer. Se puede liberar al espacio extracelular, ya sea a la sangre o a la linfa, ¿sí? Van a viajar a través de la sangre y la linfa, van a actuar en tejidos que se pueden encontrar cerca o muy lejos del órgano en donde se generó la hormona. El efecto va a depender de la concentración, y las mismas se inactivan, es decir, las hormonas se inactivan en el hígado o en el riñón. La vida media puede ser muy, muy cortita o hasta días. Bueno, entonces dijimos que las hormonas se unían a sus receptores y iban a ejercer un efecto, iban a producir un efecto. Este efecto no es una actividad nueva de la célula, ¿sí? Lo que hacen es modificar la expresión de la función de la célula. Puede ser que la estimule, es decir, que aumente la actividad del tejido, como sucede con la prolactina, que aumenta la secreción láctea en la glándula mamaria. Puede ser que inhiba la función del tejido, como sucede con la somatostatina, que inhibe la secreción de hormona de crecimiento. Pueden tener un efecto antagonista, como sucede con la insulina y el glucagón, ¿sí? La insulina estimula la producción de glucógeno, mientras que el glucagón inhibe la producción de glucógeno, es decir, que tienen efectos opuestos. Pueden tener un efecto sinergista, y en este caso, cuando las dos hormonas están juntas o actúan juntas, el efecto es más potente que cuando actúan por separado. Y esto sucede con la hormona de crecimiento y las hormonas tiroides. Puede tener un efecto trópico, es decir, que influye o actúa en el metabolismo de otro tejido endocrino, como sucede, por ejemplo, con la TSH secretada por la hipófisis sobre la glándula tiroidea. Ahora bien, si consideramos a las hormonas en cuanto a su estructura química, podemos dividirlo en dos grandes grupos, que serían las hormonas liposolubles y las hormonas hidrosolubles. Las hormonas liposolubles, dentro de este grupo podemos encontrar a las hormonas esteroides, es decir, aquellas que derivan del colesterol, y encontramos aldosterona y los esteroides sexuales, como la progesterona, estrógenos y testosterona. También podemos encontrar las hormonas tiroides y otras hormonas que son liposolubles, como por ejemplo el óxido nítrico, que es un gas. Dentro de las hormonas hidrosolubles vamos a encontrar aquellas hormonas que se denominan aminoacídicas, que están compuestas por aminoácidos, como la adrenalina, noradrenalina, las hormonas peptídicas o proteicas, como por ejemplo la vasopresina o antidiurética, la ocitocina y la insulina, y las hormonas eicosanoides, que tienen una estructura como su nombre lo dice, formada por 20 carbonos, como por ejemplo las prostaglandinas. Es importante tener en cuenta la estructura química de la hormona, porque va a dar varias características. Dentro de estas características que le va a otorgar a la hormona, por ejemplo, tiene que ver con en qué forma la podemos administrar. Como ustedes saben, las hormonas sexuales, que por ejemplo la progesterona y estrógeno, que forman parte o son los componentes principales de los anticonceptivos orales, los podemos administrar por vía oral. Mientras que hormonas como por ejemplo la insulina, cuya estructura es proteica, debemos inyectarla, porque esta hormona no podría resistir, digamos,
su pasaje a través del tubo digestivo, sería degradada, no ejercería su función. Entonces, en cuanto al mecanismo de acción, vemos que se relaciona con la estructura química, ya que las hormonas, que son liposolubles, atraviesan la membrana de la célula blanco. Dentro del citoplasma de esa célula blanco va a encontrar su receptor, va a unirse con ese receptor y juntos van a pasar al núcleo, donde van a actuar sobre genes específicos del ADN, ya sea estimulándolos o inhibiendo su transcripción a ARN mensajero. Si estimula la formación de ARN mensajero, este ARN mensajero va a pasar al citoplasma, donde va a ser traducido a una proteína que es la que va a ejercer la función, ¿no? O poner de manifiesto la función de la hormona, lo que estimuló la hormona. Mientras que las hormonas hidrosolubles no pueden atravesar la membrana de la célula. Entonces, sí o sí, estas hormonas se tienen que unir o tienen que encontrar su receptor en la membrana de la célula. Una vez que se unen a este receptor en la membrana de la célula, van a producir un segundo mensajero, por ejemplo MP cíclico, ¿sí? Y este segundo mensajero va a llevar o va a producir un cambio en el interior de la célula que va a ser lo que va a provocar las respuestas específicas a la hormona. Bien, ahora, las hormonas dijimos que eran fabricadas por una célula endocrina, esta hormona pasaba al torrente circulatorio y ahí iba a dirigirse a células diana que estaban en general lejos del órgano endocrino, el tejido endocrino que originó la hormona. Pero puede haber otros mecanismos de acción u otros lugares donde las hormonas actúen. Tenemos que podemos denominar célula autócrina aquella célula que fabrica sustancias autócrinas que van a actuar sobre receptores que encuentran dentro de la misma célula. También tenemos otro mecanismo de señalización que se denomina parácrino, ¿sí? En el caso de ser una señalización parácrina, lo que sucede es que la glándula va a fabricar estas sustancias, ¿sí? Que en este caso vamos a denominar sustancias parácrinas, y van a actuar en células que están vecinas, ¿sí? Las células dianas van a estar vecinas o cercanas a la célula que originó estas moléculas. Bien, en cuanto a la organización estructural de las glándulas, podemos determinar, en general se pueden hablar de 3 tipos de organización, o algunos autores consideran 2. Hay autores que consideran los cordones, los glomérulos y los folículos, y hay otros que solo hablan de cordones y folículos. Los cordones, las células están dispuestas como en hileras, como en cordón, en fila, ¿sí? Y es característico la zona fascicular y reticular de la glándula suprarrenal. ¿Ven? Que están dispuestas en forma bien ordenadita, como si fueran columnas o cordones. Los glomérulos, que algunos autores los consideran como glomérulos y otros también los denominan como cordones irregulares, están dispuestos o quieren parecer una estructura como una fila o una columna, pero están más desordenados, por eso algunos los denominan cordones irregulares. Y lo vemos característicamente en la corteza de la glándula suprarrenal, en la zona que se denomina glomerular. Otro tipo de estructura histológica que sí vamos a encontrar y que es característico se llama folicular, y es característico de la glándula tiroides, ¿sí? En donde vemos una estructura como si fuera una pared, en donde encontramos las células glandulares, y en el interior que contienen líquido, que en el caso de la glándula tiroides se denomina coloide. Otra característica muy importante a tener en cuenta en cuanto a las glándulas endocrinas es la composición que tienen, qué característica tienen los capilares que encontramos en este tipo de glándulas. Y como dijimos que lo que fabrican las glándulas endocrinas
lo secretan o lo depositan o lo tiran en realidad dentro del torrente circulatorio, es muy importante que estén, primero que haya mucha irrigación, son estructuras muy irrigadas, ¿sí? Y otra característica que tienen los capilares de estas glándulas es que tienen fenestras. Si ustedes recuerdan, las fenestras son poros o agujeros, ¿sí?, dentro de las células endoteliales o en las células endoteliales que van a permitir el pasaje de la hormona desde la célula que la produjo hacia la circulación. Perdón. Bueno, y ahí tenemos entonces una imagen, una microscopía electrónica donde podemos observar las fenestras. Dijimos que en los órganos glandulares, en estas glándulas endócrinas, son característicos este tipo de capilares. Ahora bien, vamos a comparar entonces el sistema nervioso y el sistema endocrino. Juntos coordinan las funciones del organismo y mantienen la homeostasis del cuerpo. Entonces, en el sistema nervioso vemos que la molécula que media la transmisión de la información son neurotransmisores, que son liberados localmente, ¿sí? Acuérdense que tenemos una neurona presináptica que es la que va a liberar el neurotransmisor. Ese neurotransmisor va a actuar en la neurona por ejemplo, en una neurona postsináptica, en una célula muscular postsináptica o en una glándula, ¿sí? Lo importante es que el espacio donde es liberado este neurotransmisor es un espacio pequeño, ¿sí? Mientras que el sistema endocrino tenemos la molécula mediadora es una hormona que se distribuye por todos los tejidos del cuerpo a través de la sangre. Va a actuar a través de, o uniéndose a receptores en las células diana, ¿sí? No va a actuar en todas las células, solo donde encuentren los receptores, y esas células se denominan células diana. ¿Qué células diana encontramos en el sistema nervioso? El sistema nervioso dijimos que la neurona presináptica va a liberar el neurotransmisor, puede liberarlo y entrar en contacto con células musculares cardíacas, células musculares esqueléticas, en células glandulares o con otras neuronas, ¿sí? Esos son principalmente dónde se va o con quién va a hacer la sinapsis la célula nerviosa. Mientras que el sistema endocrino puede contactarse con cualquier célula del cuerpo mientras tenga el receptor, ¿sí? La acción del sistema nervioso es en milisegundos, ¿sí? Es en nada que ocurre la acción. Mientras que el sistema endocrino, fíjense que necesita unirse al receptor, el receptor tiene que hacer cambios dentro de la célula, sintetizar proteínas distintas, modificar las proteínas que se van a sintetizar. Entonces, esta acción del sistema endocrino lleva segundos, días o a veces hasta horas, ¿sí? La duración de la acción del sistema nervioso es breve, o sea, hacemos ya, ¿sí? Acuérdense de los reflejos, ¿está bien? Como ejemplo. Mientras que la acción del sistema endocrino puede durar días o segundos, ¿está bien? Es más prolongada. Entonces el sistema nervioso es instantánea casi la acción, pero también es breve. Mientras que en el sistema endocrino me lleva más tiempo que se manifieste la acción, pero también dura más. Y con esto terminamos el primer video.